Marcos capítulo 11. Marcos 11, amados hermanos, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestra vida. Nuestra vida necesitada, que tu Espíritu pueda hablar y volver el corazón a tu palabra. Espíritu Santo, háblenos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Hay 2 frases que tomaremos esta mañana para que el Dios del cielo pueda ensanchar su palabra y hablar al corazón nuestro. Estamos hablando esta mañana de la llamada entrada triunfal de Jesús. Que para entender esto de triunfal, habrá que ubicarnos en la perspectiva del versículo, en la perspectiva de la vida de Jesús, para no confundir, para no enredarnos y pensar que esto de la entrada triunfal significa en categorías humanas una realidad distinta a lo que realmente ocurrió allí. Jesús llega a Jerusalén. Ya todo su ministerio lo habrá realizado a lo largo de Galilea, algunas zonas de Judea. Ha predicado el reino de Dios, ha sanado a los enfermos, ha liberado a hombres y mujeres de espíritus inmundos, ha levantado muertos, ha sanado leprosos. Un ministerio itinerante con la finalidad de revelar el corazón de Dios, los intereses de Dios. Ha hecho todo un ministerio en el cual ha querido demostrar, ilustrar el reinado de Dios en su persona. Dios en Cristo Jesús ha revelado qué es lo que Él quiere de los hombres. Dios en Cristo ha demostrado lo que Él quiere hacer en la vida de los hombres. Y todo el ministerio de Jesús estuvo diseñado para revelar a los hombres los intereses de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios como el eje ministerial de Jesús, constantemente la boca de Jesús está pronunciando la frase reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Jesús daba una palabra
y en esa palabra iba envuelta la frase reino de Dios. Hacía un milagro y decía que esos milagros eran la revelación o la demostración del reino de Dios. Daba una palabra y decía: el reino de Dios es parecido a, o es semejante a, o es como. Reino de Dios era la frase que Jesús usó para explicar cuál es la razón de su ministerio. Reino de Dios es la frase en la que Jesús muestra a los israelitas de su momento, de su época, qué es lo que Él ha venido a hacer, qué es lo que Él quiere para los hombres. La gente normalmente piensa que Jesús vino a fundar el cristianismo, o que vino a fundar alguna especie de iglesia. Realmente Él no vino a traer ninguna religión, ni tampoco venía con la intención de fundar una iglesia. La intención de Jesús era revelar bajo qué términos es que Dios se hace presente en la vida humana. Lo que Jesús vino a demostrar es cómo Dios quiere hacerse presente entre los hombres, cómo Dios quiere ejercer su reinado entre los hombres. El ministerio de Jesús fue un acto pedagógico de Dios para ilustrarle a los hombres qué es lo que Dios quiere. Diríamos que la existencia de Jesús fue una clase que Dios nos dio. Fue una explicación que Dios nos dio acerca de qué son los intereses de Dios, cómo es el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y en esa perspectiva, la vida de Jesús se presenta como una ilustración de lo que Dios quiere. Pero a la vez, la vida de Jesús representó un conflicto contra las personas que hacían o vivían pensando que eso era lo que Dios quería. La vida de Jesús fue un conflicto principalmente contra la religión. En principio, a Jesús no lo crucifican en realidad las fuerzas terrenales del imperio. El imperio tendrá una participación indudablemente, pero el origen, los promotores, los que iniciaron contra Jesús el acoso, la persecución, fue la clase religiosa. No andaban los procuradores detrás de Jesús escuchando qué decía, no. Andaban los fariseos. No andaba detrás de Jesús los soldados romanos escuchando lo que enseñaba, no. Andaban los escribas. De Jesús no estaba pendiente los funcionarios del palacio, estaban pendientes los funcionarios del templo. Porque en la perspectiva de Jesús, para los sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, para los doctores de la ley, Jesús, más que un enviado de Dios, era un enviado del demonio. Para el templo, Jesús, más que una demostración de los intereses de Dios, era más bien una representación del mundo de los demonios y de la oscuridad. Y será al final esto lo que llevará a Jesús a una confrontación directa en Jerusalén contra la gente del templo. Y será, diríamos, en Jerusalén donde Dios va a desenrollar su propósito redentor, donde Dios va a obrar y va a actuar. Y una de las cosas que esta mañana quiero que aprendamos, amados hermanos, es lo incomprensible que resulta
respecto a un Dios grande y todopoderoso, lo incomprensible que resulta el hecho de que cuando Dios decide obrar en la vida de los hombres, cuando Dios decide actuar en la vida de los hombres, Dios como que deja de ser ese Dios todopoderoso, ese Dios sublime y que nada necesita. Y de repente, cuando Dios entra en la historia humana para impulsar y para llevar adelante sus planes salvadores, de alguna manera misteriosa, en la gracia de Dios, Dios se vuelve dependiente del ser humano. Fíjese esto, hermanito. Es una cosa, diríamos, inexplicable, paradójica, que el Dios todopoderoso, en tanto dentro de la historia quiere impulsar su plan redentor, dentro de la historia quiere obrar en la vida de los hombres, ese Dios todopoderoso deja por un momento esa omnipotencia y asume una condición de un Dios necesitado. Dice el versículo 2: vayan a la aldea que está enfrente, tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice ¿por qué hacen eso?, ¿cuál es la respuesta, hermanos? El Señor lo necesita. Hay una, diríamos, explicación tajante, corta. Regálame un poquito más de monitores, un poquito, hijo. Un poquito, solo los monitores nada más. Hay una respuesta corta pero contundente. Voy a entrar a Jerusalén. Voy a entrar para cubrir ese último trayecto de confrontación ministerial contra el templo. Pero no voy a entrar a pie. Y él comienza a dar indicaciones a los discípulos. Tienen que llegar a cierto lugar. Van a encontrar ahí un burrito, un asno, un pollino. Lo van a desatar y me lo van a traer. Cuando alguien les pregunte ¿qué están haciendo? ¿Quién les ha dado autoridad? ¿Por qué toman lo que no es de ustedes? ¿Por qué están llevándose el pollino, el burrito? La respuesta es sencilla: el Señor lo necesita. Es cortante, contundente. El Señor lo necesita. No hay más explicaciones, no hay convencimientos, no hay argumentaciones, no hay más razones. Simplemente hay una verdad. El Señor, para cumplir su entrada en Jerusalén, para llevar adelante su plan salvador, el Señor para cumplir su propósito necesita este pollino. La necesidad que Jesús tiene de este burrito es la única explicación para tomarlo, para llevarlo, y no hay más discusión. Tan contundente es la respuesta que el hombre no tiene cómo contraargumentar. El hombre no tiene más que preguntar. El hombre no tiene más que discutir. Simplemente el Señor lo necesita y no hay más que hablar. Esta paradoja, digamos. El Dios que en su omnipotencia celestial, el Dios que en su esfera divina no necesita nada, ese Dios encarnado, ese Dios que ha entrado en el corazón de la historia humana, ese Dios que ha penetrado la historia al asumir carne, al asumir su naturaleza humana, ese Dios, como dice el apóstol Pablo, ese Dios se ha vaciado. Cuando dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se vació, se despojó a sí mismo, haciéndose como
de figura de hombre, haciéndose carne. Y estando en la condición de carne, dice Pablo, se humilló hasta lo sumo. En esa perspectiva, el Dios eterno, el Dios omnipotente, quien nada necesita, en aras de nuestra salvación, decide convertirse en un Dios necesitado. ¿Me está oyendo, hermano? El Dios al cual servimos es un Dios que no impulsa su plan salvador de manera mágica. Y compréndanme estas cosas que esta mañana Dios quiere dejar en claro en nuestra vida. El Dios de la Biblia, el Dios al cual seguimos, el Dios al cual servimos, no es un Dios que opera su salvación de manera mágica entre los hombres. No es que Él desde el cielo va y dice: sé salvo, sé salvo, sé salvo. No es un Dios que desde su trono comienza con una varita mágica a tirar corriente de salvación a los seres humanos. No. El Dios de la Biblia, en aras de buscar mi salvación, en aras de buscar su salvación, ese Dios se volvió un Dios necesitado. Ese Dios sentado en su gloria, ese Dios rodeado de arcángeles, serafines y querubines, ese Dios que alzaba su mano y nadie la hacía retroceder, ese Dios arrollador y avasallador. Un día, dice el apóstol Pablo, se despoja de esa condición. O lo dirá el apóstol Pablo en Corintios 8, en la segunda carta, que ese Dios, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. ¿Están oyendo eso, hermanos? El Dios de la Biblia se despojó y se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. El Dios de la Biblia, siendo rico, se hizo pobre. Ahora, ¿cómo ese Dios siendo hombre, cómo ese Dios siendo pobre va a impulsar su plan salvador? ¿Me van siguiendo, hermanos? El Dios de la Biblia dispuesto a salvar, el Dios de la Biblia dispuesto a restaurar, el Dios de la Biblia dispuesto a reinar entre los hombres, el Dios de la Biblia dispuesto a traer salvación a la vida humana, asume la condición humana, se vuelve un Dios limitado, se vuelve un Dios necesitado, se vuelve un Dios pobre. ¿Me están oyendo eso, hermanitos? Quiero que me comprendan esto para que entendamos el llamado de Dios. Dios no predica el evangelio desde el cielo. Oiga esto. Dios no se para en su trono y comienza a predicar. ¿Cómo predica Dios? ¿Cómo predica Dios? ¿Cómo anuncia Dios su salvación? ¿Cómo? ¿No han leído la Biblia? Cuando Dios quiere anunciar su salvación, ¿qué ha hecho Dios? ¿Se para en el cielo y predica el evangelio? ¿Qué hace Dios, pues? ¿Cómo hace resonar Dios su voz en el mundo? ¿Cómo hace presente Dios su evangelio en el mundo? Dios necesita hombres y mujeres que entiendan su llamado. Fíjese este misterio. Todos los hermanos que vean al día así, papá, en el celular, hermanos,
Se dice desde la entrada. Y los sugieres insisten en eso. El Dios de la Biblia es el Dios que para proclamar su evangelio no echa mano de seres angelicales. El Dios de la Biblia no salva por un acto, por un movimiento de las manos, como que fuera un maestro Jedi. ¿Se acuerda de la película, verdad? Solo hacía y ya cambiaba el pensar de la gente. Solo hacía un movimiento y ya convertía las cosas como quería. El Dios de la Biblia no es hechicero, no es mago. El Dios de la Biblia, para llevar adelante su salvación, necesita de hombres y mujeres que entiendan el llamado divino y se comprometan con su propósito redentor. El Dios omnipotente necesita de este polvo llamado ser humano. El Dios de la Biblia, amados hermanos, busca hombres y mujeres que lleven adelante su plan de salvación. Cuando Dios quiere salvar, cuando Dios quiere obrar en la vida de los hombres, Dios siempre busca realidades humanas. Dios no salva al hombre, Dios no salva al ser humano por medios divinos, por instrumentos divinos. Dios salva al ser humano por instrumentos humanos. Dios salva, cuando Dios nos habla en nuestro propio marco de comprensión. Dios no nos habla en lenguaje divino. ¿Cómo le va a hablar Dios a usted en un lenguaje celestial? Cuando Dios le habla a usted, ¿en qué idioma le habla? ¿Ah? Cuando Dios habla con usted, ¿en qué idioma habla? ¿En su idioma? ¿O le va a hablar en chino? O sea que Dios le va a llevar a ver en la noche y le va a hablar en ruso, y usted, sí señor, entiendo tu ruso. O le va a llegar con un lenguaje angelical. Ah, sí señor, sí, entiendo el lenguaje de los ángeles, lo entiendo. Cuando Dios le hable, usted le habla en su idioma. Porque Dios usa los medios humanos para comunicarse con nosotros y para obrar salvación en nosotros. Por eso Dios se hizo hombre. Por eso Dios se hizo carne. Por eso Dios se hizo persona humana. Por eso Dios asumió esta realidad humana. Porque el ser humano tiene que tomar una decisión frente a las necesidades de Dios. Oiga esto. El ser humano tiene que tomar una decisión ante las necesidades de Dios. La religión nos enseña un Dios omnipotente que vive para saciar mis necesidades. Pero la Biblia me enseña un Dios que en Cristo Jesús se hizo hombre y se hizo pobre. Y desde esa realidad de hombre y de hombre pobre, Jesús tuvo que elegir obedecer a su padre o no obedecer a su padre. Pero Jesús decidió obedecer a su padre. Y por eso Él busca personas que quieran obedecer el llamado de Dios. La religión nos enseña a buscar a Dios para que Dios llene mis necesidades. Mas la Biblia nos enseña a un Dios que ha entrado en la historia y busca personas que llenen las necesidades de Dios. Una cosa es buscar a Dios para que Dios llene mis necesidades, y otra cosa es buscar a Dios para llenar las necesidades de Dios. ¿Están siguiendo en esto, hermanos?
Nos encanta ir a la iglesia para que Dios conteste mis oraciones. Nos encanta ir a la iglesia para que Dios me sane. Nos encanta ir a la iglesia para que Dios haga esto o lo otro. Pero la pregunta es, ¿cuándo vendremos a decirle: Dios, yo estoy aquí porque tú tienes necesidades y yo estoy aquí para llenar tus necesidades? Imagínense qué cosa más maravillosa. Yo no sé, amados hermanos, si logramos entender esa magnitud de que Dios tenga necesidades y que yo pueda participar en llenar las necesidades de Dios. Claro, ¿cuáles son las necesidades de Dios? Las necesidades de Dios son salvar al ser humano. La necesidad de Dios es que se proclame su palabra. La necesidad de Dios es personas que sean mensajeros de su reino, que vayan proclamando y anunciando y diciendo: el Dios de la Biblia tiene salvación, el Dios de la Biblia quiere hacer esto y lo otro. Y cuando Dios encuentra a esas personas, ha encontrado discípulos. El discípulo no vive para llenar sus necesidades. El discípulo vive para llenar las necesidades de Dios. Se nos ha enseñado durante mucho tiempo un Dios que existe para saciar deseos, sueños, proyectos y necesidades. Que Dios es el amuleto perfecto para que yo tenga éxito en la vida. Y hay toda una corriente que ha cubierto el púlpito evangélico en los últimos 20 años, que convierte a Dios en un talismán que asegura nuestro éxito. Pero la pregunta es: ¿cómo aseguramos el éxito de Dios? ¿Cómo aseguramos el sueño de Dios? ¿Cómo aseguramos el proyecto de Dios? ¿Cómo aseguramos los intereses de Dios sobre la tierra? ¿O ustedes creen que Dios no tiene interés en la humanidad? No tiene algún interés metido o planificado o diseñado para la humanidad. Dios tiene propósitos. Dios tiene planes. Uno de los engaños más terribles del enemigo es hacer que el hombre se desentienda de Dios. Una de las intenciones del diablo es que el hombre se concentre en él. Y hoy día se oye mucho esa frase: es que lo que me importa soy yo, lo que pienso, lo que quiero, lo que deseo, mis sueños, mis proyectos, lo que importa soy yo. Detrás de una frase que parece tan vacía o tan inocua, tan sencilla, detrás de una frase que parece para muchos tan verdadera, está escondida la trampa más terrible. Cuando el ser humano dice: lo que importa soy yo, lo que importa es lo que quiero, lo que importa es lo que necesito. Detrás de esa pequeña frase aparentemente tan inofensiva, lo que está es la semilla del enemigo que ha sembrado un desinterés por las cosas de Dios. Lo que hay es una semilla donde el enemigo ha logrado meter la cizaña de desinteresarnos del proyecto redentor de Dios. Lo que está de por medio, amados hermanos, es que Dios nos ha quitado la atención de los intereses de Dios y ahora nos hemos vuelto a nuestros propios intereses. Lo que me interesa es que yo esté feliz. Lo que importa es que yo pueda amar. Lo que importa es que yo pueda gozar. Lo que importa es que yo esté bien. Lo que importa soy yo. Tenemos toda una corriente que está metiendo en la mente de los seres humanos hoy y de los jóvenes que lo que importa es gozar la vida, que lo que importa es disfrutar, que lo que importa es vivir, que lo que importa es sentirnos vivos, que lo que importa es disfrutar, que lo que importa es que lo que importa somos nosotros. Y en esa mentalidad donde el enemigo nos ha llevado a ponernos nosotros en el centro,
esa mentalidad donde el enemigo nos ha colocado a nosotros como el eje de nuestra propia vida, ahí nos ha engañado, nos ha apartado del propósito de Dios y nos ha puesto a nosotros mismos como nuestro propio interés. Que yo esté bien, que yo me sienta bien, es lo que importa. Y nos dice así la gente, pues, mire, en tanto usted se sienta bien, eso es lo que importa. No oye usted esa frase hoy día. Mire, en tanto usted se sienta bien, eso es lo que cuenta. Una frase que suena tan bonito y aparentemente no tiene nada de malo. Sin embargo, esa frase refleja cómo el enemigo nos ha sembrado una mentalidad de profundo egoísmo en la cual yo soy el centro de todas las cosas y lo que importa es lo que siento, lo que quiero, lo que creo y lo que quiero. Soy la medida de todas las cosas. Lo que importa es que yo esté bien. Mientras yo esté bien, no me importa nada más. Claro, hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí nos ha llevado el mundo. Y lo peor aún, hasta allí han llevado muchos mensajes a la gente de las iglesias. Lo que importa, hermano, es que usted se sienta bien. Lo que importa es que usted sea feliz. Lo que importa es que usted esté tranquilo. Lo que importa es que goce la vida. No, hermanitos, en la perspectiva del Dios de la Biblia, lo que importa no es lo que yo quiero. Lo que importa no es lo que a mí me gusta. Lo que importa no son mis sueños. Lo que importa es el sueño de Dios. Lo que importa es el corazón de Dios. Lo que importa son las necesidades de Dios. Lo que importa son los intereses de Dios. Lo que importa en primer lugar no soy yo. Lo que importa es Dios y su propósito. Como no son promesas, no dicen amén. Yo entiendo. Mentalidad utilitarista que tienen. Solo cuando es Dios te da, Dios te promete, ahí, amén, aleluya, ay, ya no estoy llorando ya. Pero cuando es de llenar los intereses de Dios, sí, ha amanecido un poco caliente el día, ¿verdad? Cuando es de ser llamados por Dios a tomar sus intereses como nuestra prioridad, ahí, no, es que yo amo a mi novia. Es que yo amo a mi novio. Es que yo amo a ese hombre, a esa mujer. Yo amo a mi familia. Yo amo mi trabajo. Yo amo mi negocio. Yo amo más que todo. Cuando ya es de generar una participación comprometida en los intereses de Dios, comenzamos a descubrir que hay cosas que son más importantes o valiosas para nosotros que participar en los intereses de Dios. Fíjese bien. No le estoy diciendo, oiga bien, no le estoy diciendo cosas que sean más importantes que Dios. Porque cuando yo les digo, ustedes creen que hay cosas que sean más importantes que Dios, todos de manera automática, no, ¿cómo va a creer? No, ¿cómo se puede pensar eso? ¿Por qué pregunta eso? Es que una cosa es hablar de Dios en genérico. Otra cosa es hablar de los modos divinos de operar en la vida humana. Y ahí sí hay problema ya. Por eso saben que Jesús nunca habló de Dios. Pero saben que Él nunca vino a hablar de Dios. Porque la gente agarra la palabra Dios y la hace como quiere. Agarra la palabra Dios y le da los sentidos que quiere. Por eso Jesús jamás vino a hablarnos de Dios. Usted nunca va a encontrar un mensaje que hable en boca de Jesús de Dios. Él va a hablarnos del reino de Dios. Nunca dijo, miren, fíjense que Dios es así. No. Nunca dijo, miren, Dios es de tal forma. No. Él dijo, el reino de Dios es como. El reino de Dios es así. El reino de Dios es asá. El reino de Dios es de esta manera. El reino de Dios, porque cuando ya hablamos
de un Dios que opera en la vida humana, cuando ya hablamos de un Dios que se hace carne, cuando ya hablamos de un Dios que se hace necesitado, cuando hablamos de un Dios que ya tiene limitaciones, ya no mucho nos gusta. Y diga esto: frente a un Dios que tiene limitaciones, frente a un Dios que tiene necesidades, ahí sí tenemos otras cosas que son más importantes que ese Dios. No sé si me capta la idea, hermanito. Yo no vengo y le pregunto, ¿usted cree que hay cosas que sean más importantes que ese Dios sentado en tu trono? Todos decimos, no, ¿cómo va a creer? Él está encima de todo. Pero esa imagen de un Dios todopoderoso, claro, ahí no hay, nadie diría, no, nadie está encima de él. Pero cuando hablamos de un Dios que se hace carne, que se hace hijo de María, hijo de José, que toma figura humana, que adquiere limitaciones, un Dios que suda, que camina, que llora, que come, que bebe, que duerme, un Dios que tiene limitaciones, ante ese Dios sí hay cosas que se hacen más valiosas. Para Israel, el templo era más valioso que ese Dios limitado. Oiga esto, después de Jesús, ya no podemos hablar de Dios en términos absolutos como hablaba Platón. Después de Jesús, ya no podemos hablar de Dios en términos filosóficos y abstractos. Después de Jesús, desde que Jesús se encarnó, solo podemos hablar de Dios en la medida o en la ilustración o en la vida de Jesús de Nazaret. Y esa vida de Jesús es una vida con limitaciones. Porque cuando Dios quería obrar en el Antiguo Testamento, Él mandaba legiones de ángeles. Usted lee el Antiguo Testamento y nunca se ha hecho una pregunta. Nunca se ha preguntado por qué en el Nuevo Testamento no hay tantas apariciones de ángeles como en el Antiguo. Es más, un personaje que aparece frecuentemente es el ángel de Jehová, que nunca aparece en el Nuevo Testamento. O dice la Biblia, y Dios descendió con ángeles y querubines, pero nunca se dice de eso en el Nuevo Testamento. Todo ese mundo angelical y todopoderoso, ese Dios que tronaba, ese Dios que detuvo el sol, ese Dios que hacía que caía granizo, ese Dios que movía los árboles, que estremecía las montañas, ¿qué pasó? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? Ese Dios que era como tan poderoso y omnipotente, ¿qué pasó con el Nuevo Testamento? Sencillamente ha pasado algo bien básico. Cuando Dios se encarnó en la persona de Jesús, allí comenzó un modo nuevo de obrar de Dios. Ahí comenzó una nueva manera de Dios de trabajar en el mundo. En el Antiguo Testamento, desde el cielo, Dios ras y un plumazo y se acabaron los enemigos. Dios tenía intervenciones sublimes desde el cielo en la disputa de su pueblo con los otros pueblos. Ahora Dios se ha vuelto un Dios humano. Ahora, desde que Dios se encarnó en Jesús, el modo divino de operar es a través no de ángeles. Dios no ha llamado a ángeles
Cuando Dios quiere intervenir en la vida de los hombres, cuando Dios quiere impulsar su propósito redentor, cuando Dios quiere trabajar su reino, no ha enviado ángeles. Él busca humanos que como Jesús sigan su ejemplo. Y en esas personas es que Dios va a hacer cosas maravillosas. A partir de Jesús, Dios ya no obra desde el cielo en vivo y en directo. Dios obra a través de la mano, de los pies, de la boca de hombres y mujeres que sigan el ejemplo de Jesús, para quien su Padre lo era todo. Para Jesús, ni su papá, ni su mamá, ni su familia, nadie, no, su Padre celestial y su reino. Y cuando hay hombres y mujeres que siguen el ejemplo de Jesús, hombres y mujeres que se identifican con Jesús, hombres y mujeres, cuando decimos: Señor, te acepto como Señor, Jesús, te acepto como el Señor de mi vida, lo que le estoy diciendo es: Jesús, tu camino es ahora mi camino, tu prioridad es ahora mi prioridad, todo lo que soy está para servirte. Claro, eso es muy diferente a lo que enseña hoy día la iglesia. La iglesia ha tomado el evangelio como el camino de ser rico en 3 patadas. Es ese famoso en 3 días. No. El camino de Jesús es diferente. Señor, ¿cuáles son tus necesidades? En la persona de Cristo, Dios se hace necesitado. Dios se hace necesitado. ¿Por qué toman el burrito? Porque el Señor lo necesita. La pregunta es si nosotros en realidad estaríamos dispuestos a servir a un Dios necesitado, a un Dios que necesita mi burrito, un Dios que necesita lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, un Dios que tiene un proyecto de salvación, pero ese proyecto no lo hace caminar por magia, ese proyecto lo hace caminar con el compromiso de hombres y mujeres que le dicen: aquí estoy, Señor. No vivo para mí. No es que lo que yo quiero es lo más importante. No es que lo que yo pienso es lo más importante. Lo que tú crees, eso es lo más importante. Lo que tú quieres, eso es lo más importante. Tus intereses, Dios, eso es lo más importante. Jesús va a la cruz a cumplir su plan salvador. Pero para cumplir el plan salvador necesita un pollino. Y ese pollino lo tiene una persona. Jesús va y le dice: yo necesito esto. Imagínese el Dios que nos revela en Jesús. Es el Dios que tiene que ser ayudado a cargar su cruz porque ya no aguanta. Es el Dios que tiene que aparecer un ser humano para ayudarle a cargar la cruz. No es el Dios omnipotente que puede levantar 1000 cruces con un dedo. ¿Quién quiere ser siervo de un Dios que parece limitado, que parece pobre y parece necesitado? Nadie. Todos quieren ser de ese Dios triunfador, de ese Dios vencedor, de ese Dios omnipotente. Pero nadie quiere ser seguidor de ese Jesús que dice: tengo una necesidad.
Jesús dice: tengo una necesidad. Ahora, hay una palabra también que completa esta frase. El Señor lo necesita. ¿Y qué dice, hermanitos? Y enseguida esto complementa lo siguiente: Dios no necesita ese pollino para ser Dios. Dios necesita ese pollino para cumplir una tarea. Pero una vez cumplido, lo devuelve. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Todo lo que yo pongo en Dios para que Él haga su tarea en el mundo, Él siempre lo devuelve. Dios no nos quita nada. No nos roba nada. Dios, cuando nuestra vida responde a una necesidad, Dios toma ese recurso, esa vida, ese tiempo, esa energía, lo usa para su reino, pero luego se la va a devolver. Y yo le aseguro, hermanitos, que ese burrito no regresó igual. Una cosa es ese burrito que estaba ahí, totalmente en el anonimato, nadie se había subido en él, un burro desconocido, y ahora ese burro es el burro más conocido de todos, hermanitos. Ahora ese burrito es famoso. Antes de Jesús, ese burro a nadie le importaba. Solo lo montó Jesús. Y ese burro hoy es lo más importante. A veces decimos: ¿qué animal quiere ser? Ay, yo el león, yo el águila. Como nos encanta alucinar, va. Pero dirá alguien: yo quiero ser ese burrito, totalmente en anonimato. Mas cuando se suba Jesús y yo lo lleve por todo Jerusalén, yo ya no seré el mismo, porque el Rey de Reyes cabalgó sobre mi hombro. El Rey de Reyes se subió sobre mi lomo. ¿Y acaso no es eso lo más glorioso que pueda haber en la vida? Que si vamos a existir, que existamos solo para que sobre nuestros hombros camine el plan redentor de Dios. Si vamos a vivir, hermanos, la vida solo tiene un sentido: que en el tiempo que vivamos para que el reino de Dios camine. ¿Qué más puede traer sentido a nuestra vida? ¿Qué más puede traer eternidad a nuestra vida? ¿Le va a preguntar acaso Dios a usted: y tu esposa era linda, y tu esposo era simpático, amaste a tu mujer, amaste a tu marido, querías a tus hijos? No. ¿Caminó sobre tu lomo el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Fuiste instrumento para que el reino de Dios avanzara? ¿Sí o no? No que la que yo llegara: mira, ahí tu hijo, ¿qué tal? Era chulo tu hijo, quiero verlo. Ay, que decís pasá, hijita, por haber parido ese niño tan lindo, entre. No, hermanitos. ¿Qué niña tuviste? Qué chula, por haber tenido esa niña tan bella. Pasá, hija. ¿Cuántos hijos tuviste? 10. Ah, no, ya te ganaste del cielo. Entra, hijito.
¿Y vos contra quién te casaste? Ah, sí, aguantar ese hombre era pasada, hija, ya te ha ganado el cielo para aguantar ese pasada. No, no, no. Aguantar ese hombre, esa mujer, esa es su decisión, hermanito. Usted es el que dijo, sí, ya se le olvidó. ¿O fue Dios el que bajó y le dijo, decí que sigo? No. Acepta, tarán, tarán, tarán. Ay, sí. Esa es su decisión. Ahí no culpe a Dios. Ay, es que esta mujer, a Dios no lo mete en sus chanchullos. Usted fue el que dijo sí. Ahora, hermanito, soque la tuerca. Deje de andar inventando. No, lo que Dios le dirá simplemente es: mi reino, mi propósito de salvación, mis intereses, la vida que te di, el tiempo que te di, los recursos que te di, fueron útiles para lo que yo quería hacer entre los hombres. Fueron útiles para mi plan de salvación. Cabalgó mi reino sobre tu lomo. Mi propósito avanzó en tu existencia. Se hizo reino de Dios en los días que te tocó vivir sobre la tierra. Eso será lo único que Dios le preguntará, hermanito. Y ahí puede tener una hija que esa va a ser Miss Universo y eso a Dios le sale sobrando. Y ahí puede tener un hijo que va a ser actor de cine y eso a Dios le sale sobrando. Ahí puede tener el marido que la trate pero como reina y que hasta le agarra los pies y la baña y todo, pero eso a Dios eso no le interesa. A Dios le interesará una cosa, nada más: que tanto su existencia histórica en esta vida fue decisiva y valiosa a los intereses de Dios. Dios tiene interés en este mundo. Dios tiene interés en esta creación. Y su interés es en la persona de Jesús, proveerle salvación, liberación y vida eterna. La pregunta es: ¿cómo mi limitada existencia puede llenar las necesidades de Dios? Sabiendo que Él devolverá todo lo que tome de nosotros. Él tomó tiempo de mi vida, Él va a devolver ese tiempo. Él tomó energía de mi vida, Él va a devolver eso. Él tomó recursos de mi vida, Él me los va a devolver. Solo quiere ver que estamos dispuestos a trabajar junto a un Dios que tiene necesidades y que yo le diga: aquí estoy, Señor. Por eso dice, y termino aquí con Mateo. Mateo capítulo 20. Versículo 19, perdón, Mateo 19, versículo 27. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Jesús le respondió: en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que, ¿qué, hermanitos? Que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa, no por otra,
persona no, por mi causa, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo quiero imaginar a ese hombre dueño del pollino, el dueño del burrito, cuando llegue a este día de la renovación de todas las cosas. Ese día cuando el Señor llame a cada uno y llame a ese hombre del pollino, a ese hombre del burrito, y le diga: ven, quiero que todos te conozcan. Fuiste el dueño de ese burrito que yo usé para entrar a Jerusalén. Y los presento porque este hombre creyó cuando era imposible creer. Hoy que usted ya conoce la historia, usted diría: sí, no, que se lleve, tome, Señor, lléveselo. Hoy que conoce la historia. No, yo 2 le hubiera dado. No, yo 4 le hubiera dado. Hoy que conoce la historia usted. Pero en ese momentito, cuando él dice: el Señor lo necesita, ¿quién va a tener la fe de dar su pollino, su burrito, que se lo lleve un desconocido, a saber en qué lo va a usar? Dice que me lo va a devolver, pero no sé si es cierto. Quizás pueda que se lo lleve y nunca más me lo regrese. En ese momento de la historia, lo que ese hombre está haciendo es un acto de fe. Está entregando algo sin una razón coherente. Está entregando algo sin una razón aparente. Simplemente porque el Señor lo necesita, le dijeron, y eso basta. Pero el hombre lo hizo. ¿Qué le devolverá el Señor? No sé. No sé qué le devolverá. Pero lo que sí sé es que ese hombre hizo posible que Jesús entrara a Jerusalén ese día. Ese hombre, lo que el Señor le pidió, él se lo entregó, aunque no habían seguridades que se lo devolviera más que su palabra. Aunque no había garantía de nada. Pero el hombre lo hizo. Hoy día pasa igual, hermanitos. El Señor sigue avanzando en su reino. El Señor sigue caminando en su reino. Pero a muchos de nosotros nos cuesta creerle a Dios. El Señor se acerca y le dice a usted al oído. El Señor habla con usted y le dice: necesito esto. Te necesito en esto. Te necesito en aquello. Pero va a significar la entrega de un pollino. Va a significar la entrega de un esfuerzo. Va a significar la entrega de un burrito. Y nos resistimos y nos negamos porque no tengo garantías de que lo que estoy haciendo tenga un fruto real. A saber, no sé ni qué Señor es ese. Me lo puede hasta robar, llevarse y no traerme nada de regreso. Sí, todo eso pudo haber pasado. Y más si estaba la mujer por ahí, va. ¿Y para qué se llevan el burro vos? ¿Y quiénes son esos que han venido a sacarlo? Más si los vecinos. Va. Este sí es mágico. Solo le mandaron a decir que querían el pollino y ya lo entregó. Este sí es dundo. Lo van a dejar en la calle. O sea que si el Señor le manda a pedir la mesa, se la va a dar. O sea que si el Señor le manda a pedir la cama, se lo va a dar. O sea que si el Señor le manda a pedir tal cosa, se lo va a dar. Este sí es cabezón.
Ojalá y el Señor le hubiera pedido todo y ese hombre se lo hubiera dado. Ese hombre, el día de la renovación de todas las cosas, a ese hombre le será devuelto 100 veces más y la vida eterna. ¿Cuántas veces la incredulidad nos asalta para no decirle a Dios, sí, está bien, toma, sí, Señor, voy? Porque no hay garantías. Quizás lo vamos a perder, se va a arruinar, lo vamos a echar a perder. Pero nada que se ponga en el reino de Dios será una pérdida jamás. El Señor dijo, se lo devolverá. El Señor se lo devolverá. Dios no se va a quedar con nada de lo que usted ha puesto para el reino de Dios. Con nada. Ni con el más mínimo centavo, ni con la más mínima gota de sudor, ni con el más mínimo segundo de tiempo que dedicó. Dios no se va a quedar con nada. Todo se lo va a devolver. En ese día usted se dará cuenta, y muchos diremos en aquel día, Señor, ¿por qué no dediqué más tiempo? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no invertí más? Cuando veamos todo lo que nuestra participación en el reino traerá sobre nuestra vida, vamos a lamentar no haber hecho más. Como cuando Eliseo llama a aquel rey y le dice, golpea el suelo. Solo golpeó 3 veces. Eliseo, enojado, le dice, ¿por qué solo 3 veces golpeaste? Hubiera golpeado 7, 8, 10. Cada golpe significaba la derrota de tus enemigos. Hubiera golpeado 8, 10 veces, 10 veces hubieras derrotado a tus enemigos. Mas solo golpeaste 3. Vas a derrotarlos, pero van a quedar vivos. Van a quedar atontados, pero se van a levantar. Pero con 10 veces que hubiera golpeado, no se hubieran levantado jamás. ¿Sabe qué pasa? La pregunta es, y en ese momento, ¿qué sabía el rey? Que cada golpe era una derrota a los enemigos. ¿Qué sabía él de eso? Golpea la tierra, le dijo. Y él dio. Si él hubiera sabido que cada golpe era una derrota para sus enemigos, cien veces. ¿Me entiende? Si usted supiera que lo que hace, da y trabaja para el reino tiene un valor más allá de lo que usted imagina, yo le aseguro que no se apartaría del servicio de Dios ni un segundo. Un día sabremos la magnitud de lo que hacemos para Dios. Un día comprenderemos la trascendencia de lo que hicimos para el Señor. Y le voy a decir algo, no se va a estar lamentando. Al contrario, va a decir, ¿por qué no pegué más veces? ¿Por qué no fui más veces? ¿Cuántas veces se ha lamentado usted que se mojó por ir a servir? ¿Cuántas veces se ha lamentado de que gastó en un servicio? ¿Cuántas veces se ha lamentado de la necesidad o del sufrimiento que le trajo servir en la obra de Dios? Usted no sabe, ni idea tiene que ese golpe significa una victoria. No deje de golpear, hermanito. No deje de golpear. Un día verá el valor tremendo de lo que es ser un burrito al servicio del reino de Dios. Suban, pónganse de pie, hermanitos. Padre, nuestra mente humana es tan limitada y las cosas que nos rodean a veces
conspiran en contra de servirte. Padre, aquel hombre no tenía ni magnitud de quién realmente era el que había mandado a pedir el pollino. Ese hombre ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando en su vida en ese momento. Sobre ese burrito que él había cuidado tanto tiempo, sobre ese burrito que no había usado para nada más, quizás lo estaba guardando para una ocasión especial para su hijo, quizás lo guardaba para una ocasión especial para su hija. Sin embargo, lo entregó para ser usado por alguien que ni conocía. En tu palabra mi fe descansará. En aquel día, en la renovación de